Buenos días, hermanos y amigos. Nos encontramos una vez más en este domingo, que es día 19. Seguimos con nuestro aislamiento y, por tanto, adaptándonos a estas nuevas circunstancias que el Señor, por su soberana voluntad, ha traído a nuestras vidas. Así que os pedimos siempre que hagamos el esfuerzo de vincularnos, y este es un medio para que podamos estar unidos como Iglesia a través de su palabra. Queremos darte la bienvenida a aquellos que quizá por primera vez en diferentes lugares habéis considerado el participar también con nosotros, ahora en directo o después con más tiempo más tarde. Como siempre, y antes de acercarnos a la palabra del Señor, vamos a buscar su bendición para todos nosotros y la exposición de su palabra. Dios y Señor mío, Señor nuestro, queremos darte las gracias porque nos permites una vez más acercarnos a tu palabra, que ella es el alimento para nuestro espíritu, es como escuchar y saber de tu voz, tu voluntad. Te pedimos, Padre, que la bendigas en nuestra mente en primer lugar, pero también en nuestro corazón, y que nos mueva a hacer tu voluntad, porque en tu palabra está el gozo de nuestro corazón y la edificación de nuestro espíritu. Te pedimos a la misma vez por aquellos que por diferentes razones la enfermedad o el trabajo de estas circunstancias les impida acercar a tu palabra, pero te pedimos que tú los bendigas allá donde se encuentren. Volvemos a pedirte perdón por nuestros pecados, pero volvemos a darte gracias por Cristo como nuestro Salvador. Bendícenos, bendice tu palabra y la exposición de ella, en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana yo quiero que nos acerquemos al libro de Hebreos, capítulo 5, y vamos a leer a partir del versículo 11. Hebreos, capítulo 5, versículo 11. Es muy importante que podáis tener la escritura delante de vosotros a la vez que vamos a hacer un recorrido en esta exposición de este pequeño, corto pasaje. Dice así el autor de Hebreos: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Todos vosotros seguramente tenéis el inmenso privilegio de tener las Escrituras con vosotros, de poder acercaros y ver qué es lo que Dios quiere, de poder leerla cada día, incluso de poder hacerlo de una manera regular. Esto es un privilegio que el Señor ha concedido a su pueblo hoy, de manera particular, que todos tenemos la Escritura como libro o en diferentes otros medios. Yo quisiera que en el contexto que el autor de Hebreos está trayendo acerca de del Señor Jesucristo, que ya ha comenzado en el capítulo, en este mismo capítulo, versículo 1, hacia el final también, y que va a advertir de algunos peligros muy concretos de apostasía o de nuestra propia flaqueza, que veamos algunos puntos muy importantes que se desprenden de este pasaje y que yo te pediría, seas cristiano o no, en esta mañana, que después de la exposición que se va a hacer ahora, tú puedas dedicar tiempo a profundizar y a ver más de lo que yo en esta hora pueda decir. Lo primero que yo quiero señalar
en este pasaje es con respecto a la escritura que tienes en tus manos. La palabra de Dios que ha llegado a ti tiene mucho que decirte. La escritura es un libro muy amplio en extensión, pero también a la misma vez en profundidad. El autor de Hebreos aquí, de una manera particular o principal, está tratando acerca del Señor Jesucristo. Y está refiriéndose a asuntos que van más allá de una mera idea o de una idea superficial que se pudiera tener acerca de Jesús, porque va a tratar, va a ampliar la obra de Cristo a términos que de una manera general la gente común no puede llegar a tener. Está tratando, si leéis desde el primer versículo, del sacerdocio de Cristo y de lo que eso va a implicar. Pero esto se puede aplicar a otros muchos temas. La Escritura nos va a tratar, por supuesto, acerca de la salvación, o nos va a hablar de lo que es y cómo debe ser nuestra vida cristiana, de lo que es la vida de iglesia, por ejemplo, de lo que es la vida familiar, de lo que tiene que ver acerca del futuro, del cielo. Pero también tienes que pensar, por ejemplo, que la Escritura tiene mucho que decir a las circunstancias concretas aislamiento que seguramente tú estás sufriendo y que puedes poner las noticias a ver cómo va el avance, qué mejoras hay, qué situación para el día de mañana. De la misma forma, tú te puedes levantar y coger la palabra de Dios y mirar en ella cuánto tiene que decir a tu alma, cómo debería de estar tu alma o vida, qué soluciones puedes traer a momentos o circunstancias concretas. No debes de limitarte a la Escritura a un asunto concreto. Tienes que coger la palabra de Dios y ver cuántas cosas dice en cuántas áreas o para cuántas áreas de tu vida. No te limites a algo en particular, a las cosas que sean más sencillas o a cosas que puedan ser complicadas, pero que te limitas a ellas una y otra vez. Este tiempo que ahora tenemos que estar experimentando o sufriendo es la oportunidad que tienes para ir a nuevas áreas, nuevos asuntos que la Escritura puede traer para tu beneficio. Por ejemplo, estás recibiendo algunos de vosotros los devocionales de teología paso a paso. A lo largo de la semana podéis recibir mensajes acerca de la teología o de cuestiones o asuntos nuevos, de preguntas con Will Graham o con otros. Cuán importante es que puedas coger algunos libros cristianos o de teología que te ayuden a profundizar en algún tema concreto, pero hay una variedad inmensa de asuntos que quizá en el pasado con el trabajo o las implicaciones de la vida no has tenido oportunidad, pero que ahora tienes. La Biblia en su libro inmenso que habla de todas las áreas y todos los asuntos que puedan ser necesarios para ti. Pero la segunda cosa que yo quiero decir es que hay cosas que son realmente fáciles, que son muy sencillas. Es como nos dice aquí que son los rudimentos y que es como la leche para el niño. En el versículo 12 nos habla de los rudimentos de la palabra y en el versículo 13 nos habla de la leche que aún los niños tienen que seguir tomando. Son verdades elementales. En este contexto es con respecto a Cristo. Si miráis en el capítulo siguiente, en el capítulo 6, versículo 1 y 2, nos está hablando de que podemos saber acerca de Cristo cosas que son básicas. Que el Señor Jesucristo nació de una virgen,
se encarnó para que nosotros, pecadores, pudiéramos encontrar la salvación que no podíamos alcanzar por nuestros medios, es decir, a través de Cristo. Por tanto, Cristo se convierte en Salvador y por tanto en Señor. Esto es básico, esto es fundamental. Y se espera que todo aquel que se inicia en la búsqueda de la salvación de su alma lo pueda encontrar, Cristo. Pero claro, hay mucho más de lo que nosotros podamos pensar. Estas cosas son básicas. Podemos ir acerca de los asuntos, como nos dice aquí, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, y podríamos decir, bueno, aquí nos quedamos, estos son los asuntos que puedo tratar en nuestras vidas. Son cosas que incluso los niños podrían llegar a entender, porque la Escritura, la palabra de Dios, no es un libro difícil, es un libro básico, es un libro fácil. Pero tienes que recordar una cosa, no te puedes quedar en la leche. El niño necesita los alimentos básicos, sus purés, sus papillas, la leche materna, pero no podemos quedarnos ahí, porque nos dice una tercera cosa en nuestro pasaje. Hay otros asuntos que pueden parecernos más difíciles. Nos dice acerca de esto, versículo 11, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. La palabra de Dios, hemos dicho, aquí en este pasaje de Hebreos 5, tiene cosas que son muy sencillas, básicas, elementales, que todo creyente y toda persona no creyente que busque la salvación necesita conocer. Pero a la misma vez nos dice que hay otros asuntos que son más complicados o que son más difíciles y por tanto requieren otra actitud y otra situación. Por ejemplo, habrá asuntos que tendremos que profundizar en el tiempo de ahora. ¿Por qué nos está pasando esto? ¿De dónde viene el mal? ¿Por qué tanto dolor y por qué tanto conflicto? ¿Qué es lo que tiene que decir las Escrituras acerca de ello? O podríamos pensar acerca de la personalidad, la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, que Él como una sola persona tiene dos naturalezas y que antes era del cielo o después a la tierra para volver otra vez a ascender al cielo. ¿Qué es lo que esto implica? ¿Qué es lo que trae a nuestra vida? Son cosas que necesitan esfuerzo y tiempo para estudiar. El apóstol Pedro nos dice en la carta que hay asuntos difíciles que Pablo, por ejemplo, ¿no? Pues complican o dificultan. Esos indoctos o respecto a la Escritura, que les gusta complicar las Escrituras, pero aquí nuestro pasaje nos dice que puede ser porque tú o ciertas personas sean tardos para oír, es decir, que sean más lentos. Hay posibilidad de que algunas personas sean perezosas a la hora de estudiar la palabra del Señor, que haya cierta dejadez. Es muy fácil que nosotros podamos ir a la palabra de Dios, leer cosas básicas y conformarnos con ese desayuno de superficialidad con respecto a las Escrituras, de que no queramos complicarnos, seamos como niños que lo único que buscan es un pequeño dulce para sus almas o para sus corazones, y que por tanto hacen lento su crecimiento en las cosas más profundas y más serias. No debemos de conformarnos con lo básico, debemos de ir a cosas más importantes. No debe de haber terquedad en tu corazón para buscar las cosas sólidas que nos habla la palabra de Dios. No seas caprichoso con respecto a las Escrituras, que hay mucho más necesitan atención porque son más difíciles, son más complicadas, son más completas, pero que necesitan de tu atención. Como el niño que pasa desde su infancia a la madurez, nosotros tendremos que pasar de la infancia espiritual a la madurez espiritual. Debemos de
dejar de ser carnales, fijaros bien, ser carnales tomando solamente la leche, como dice Pablo también en Corintios, para hacernos maduros y poder tomar el alimento sólido. Quizá necesitas más tiempo que otros, quizá, como nos dice también en el versículo 12, en nuestro texto, porque debiendo ser Dios, después de tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. Es verdad que puede haber momentos y circunstancias que tú necesitas maestros, un hermano más avanzado en la fe y el conocimiento de las Escrituras, el tener que leer ciertos libros de doctrinas que te vayan profundizando más en la palabra de Dios, quizá escuchar mensajes como las circunstancias nos permiten hacer y usar, pero llega un momento en que tú ya dejes a los maestros para poder ser tú también maestro. Y tiene que ir y haber un avance en tu aprendizaje y en profundizar de las Escrituras. Debes, es un deber, nos dice la palabra de Dios, que llegues a ser tú también maestro de la palabra de Dios. Fijaros lo que nos dice Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 4. Si miráis en vuestras Biblias, en Efesios capítulo 4, en adelante, dice así, con respecto a todos los creyentes, hasta que todos, fijaros bien, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de empleo astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es cabeza, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Veis la importancia de que es que estudiemos la palabra del Señor, de que nosotros mismos nos edifiquemos para que mutuamente, ¿no?, todos, de manera mutua, nos podamos edificar en ese cuerpo que debe ser digno de la cabeza que lo posee, que es nuestro Señor Jesucristo? Es importante, por tanto, que dejemos la leche, los rudimentos, para que podamos pasar a las cosas más importantes, profundas, sólidas. Es decir, debemos de saber, pero además debemos de saber explicar lo que sabemos a otros y poder exponer el Evangelio a otras personas. Que podamos, como nos dice también en otro lugar la palabra, Pablo, cuando se está despidiendo, en el capítulo 20 de Hechos, lo podéis leer, todo el consejo de Dios, para que todos aquellos que demanden de nosotros prueba de nuestra fe, podamos darla con claridad. Que aquellos que tengan que hacer preguntas, nosotros podamos darle la respuesta. Cerca de nuestro Señor Jesucristo, y está hablando en este versículo 13 de la justicia, tenemos que entender a qué justicia se está tratando. Y en el capítulo 7, por ejemplo, en el versículo 2, nos va a dar una idea de a qué se está refiriendo esta justicia y nos va a llevar al sacerdocio de Cristo. Antiguo Testamento y todo lo que eso significa, no solamente en sus profecías, sino en sus ministerios para con nosotros en el día de hoy. ¿Podéis ver todo lo que eso pueda implicar? Así que aquella gente que está a vuestro alrededor, vuestros hijos, tenéis que ser maestros de aquellos que se inician en la fe. Tenéis que mostrar la luz a aquellos los fundamentos, la riqueza
¿qué sería posible acerca de la palabra de Dios? Claro, hemos dicho que la Escritura tiene muchos temas que tratar. Hemos dicho que algunos de ellos son básicos, elementales, sencillos. Hemos dicho que hay otros que son muy importantes, que son fundamentos, que tendremos que ir a lo sólido. Pero entonces la pregunta que ahora tú te estarás haciendo, que yo me he hecho y quiero responder es, ¿qué es este alimento sólido? ¿A qué se está refiriendo de manera concreta? ¿Por qué nosotros tendremos que ir más allá de las cosas elementales? Bueno, el autor de Hebreos nos lo está diciendo aquí, doctrinas profundas, doctrinas más profundas. El plan de Dios, por ejemplo, para nuestras vidas. Habrá asuntos como el de la predestinación, que tanta gente tiene miedo, pero que está claramente expuesto en la palabra de Dios. El mal, ¿por qué hay mal en este mundo? ¿Por qué el pecado en medio de nosotros? ¿Por qué este medio de salvación? ¿Por qué no otro? ¿Por qué no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos? ¿Por qué se está excluyendo otras religiones? ¿Qué es lo que la Escritura tiene que decir con respecto a todo esto? Son profundas y son muy importantes. Pero no solamente es que hay doctrinas profundas, sino que además tú tienes que profundizar en esas doctrinas. Tienes que ir más allá de lo que puedas tener en una lectura ligera o superficial. Cuando entras más y más a estudiar a nuestro Señor Jesucristo, te vas a dar cuenta de que nunca tu tiempo será suficiente. De que puedes estar pasando toda tu vida meditando y profundizando en el Señor Jesús y nunca podrás llegar a completar todo lo que eso ha significado. De la misma manera que hemos dicho en algunas ocasiones que no habría libros suficientes para describir todo lo que nuestro Señor Jesucristo ha dicho, dice el Evangelio de Juan, te puedo asegurar que por mucho tiempo que tú pases descubriendo a Cristo, nunca llegarás a terminar de completar tu conocimiento. No solamente hay doctrinas profundas, sino que además tienes que profundizar en esas doctrinas. Tienes que ir buscando todo aquello que tú necesitas para aprender a ti mismo, para saberlas tú, pero también para responder en ciertos momentos. Quizá en estos días te vas a encontrar con circunstancias, con personas que te van a hacer preguntas muy claves, muy centrales en este tiempo de pandemia que estamos experimentando. Y tú tienes que ver la respuesta. Tienes que buscarla en las Escrituras y tienes que dársela. No te conformes con decir no sabes y seguir adelante. Si hay algo que no sabes, corre otra vez a la palabra de Dios e investígala. Pregunta a aquellos que sean necesarios. Toma libros prestados que te hagan entender estas cosas, pero no dejes al incrédulo sin respuesta, porque entonces les dejarás con excusas. Y no solamente esto. Tienes que comprenderlo y tienes que masticarlo y tienes que disfrutarlo. Las cosas profundas son para... De la misma manera que exprimes una fruta para poder recibir todos los beneficios para tu cuerpo, nosotros debemos de tomar toda la Escritura y sus doctrinas, no solamente para crecer, sino también para disfrutarlas. Porque una de las cosas que tenemos como creyentes, que es el inmenso privilegio, no solamente de tener la Escritura, sino gozarnos con ellas. Si tienes alguna duda, lo único que tienes que hacer es ir al Salmo 119 y poder descubrir la riqueza de la palabra de Dios, de los mandatos de Dios, del testimonio de Dios para nuestra vida. No solamente la palabra de Dios te hace crecer en tu fe, sino que te hace disfrutar de ella, te hace gozar de ella. En estos días seguramente que te vas a levantar de tu sillón y vas a buscar un tiempo especial. Así que vas a coger una de esas torrijas que tú has hecho, vas a tomar un trozo de chocolate o del postre especial que has preparado, te buscas un rincón cómodo y saboreas ese alimento que tienes en las manos. No simplemente es alimentarte para crecer o no enfermar, sino para disfrutar. Bueno, pues yo te animo que hagas esto mismo con respecto, por ejemplo, al Señor Jesucristo.
que te acerques a la Escritura y te propongas disfrutar de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesús. No porque lo necesitas para salvación, sino para disfrutar en el interior de tu corazón y de tu mente. Y podrás ver cuánto alivio la palabra de Dios o estos temas diferentes van a traer en tu vida. Esto es el alimento sólido, aquello que nos hace fortalecer o gustar nuestro paladar o nuestro estómago espiritual. Ahora bien, nuestro pasaje, si lo tenéis delante, Hebreos 5, nos está haciendo algunas aclaraciones. Este alimento sólido no es para todo el mundo. Solamente es para aquellos, fijaros bien lo que nos dice, que han alcanzado madurez, para los que ya son maduros. El apóstol Pablo en el capítulo 2 de Primera de Corintios, en el versículo 6, nos dice que es sabiduría para los que han alcanzado madurez. O nos dice en otro lugar, en el capítulo 14 de Primera de Corintios, madurez en la forma de pensar. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Bueno, pues lo mismo que para los niños. A los niños no les puedes dar, por mucho que la madre quiera, un trozo de carne, si todavía no tiene la dentadura para ello, si todavía su estómago no ha sido formado. Necesita que su cuerpo se vaya desarrollando. Bueno, también eso es aplicable para nosotros en el sentido espiritual. No puedes pasar a las cosas profundas, a las cosas para maduros, si antes no has pasado por las cosas básicas. Claro que hay gente que se acerca al libro de Génesis y no tiene ni idea de lo que está significando Génesis, o el libro de Levítico o Deuteronomio, si antes no ha entendido lo básico acerca del pecado, del arrepentimiento, de la fe en el Señor Jesucristo. Hay cosas que son elementales para tenerlas como lo básico en nosotros antes de entrar en las cosas fundamentales. ¿Tienes tu madurez? Es decir, ¿tienes ya la capacidad en tu organismo espiritual para poder profundizar en los temas profundos, serios, maduros, sólidos de las Escrituras? Mirad, hay asuntos que no son adecuados para los cristianos raquíticos, aquellos que simplemente se conforman en ciertos pasajes proféticos o milagrosos y están constantemente en esos asuntos, son raquíticos, seguramente han crecido en cierto aspecto mínimo, pero todo su organismo está enfermo porque no ha tomado desde las bases las doctrinas fundamentales para ellos. Por tanto, tienes que dejar tu actitud raquítica en tu fe, tu inmadurez, antes de entrar en las cosas importantes. La Escritura, que tiene alimento sólido, no es para los que tienen, como nos dice también Pablo en otro lugar, comezón de oír, que están buscando cosas novedosas. Quizá tenemos la tentación ahora de que estamos en casa, de entrar en internet e ir buscando ciertas cosas nuevas que nos puedan entretener o que puedan alimentar nuestra curiosidad. Bueno, esto simplemente es un comezón de oír. Pero las cosas sólidas no son para estas personas. Se necesita madurez. Así que nuestro sexto punto, nuestra siguiente pregunta o con la respuesta es esto: ¿qué madurez es esta? ¿A qué está refiriendo de esta madurez? Bueno, el autor de Hebreos nos lo está diciendo aquí de una manera concreta: aquel que tiene los sentidos ejercitados. Es decir, que ya tenemos nuestra capacidad orgánica que tiene el niño, nosotros en el aspecto espiritual, para poder dar el siguiente paso. ¿Tienes tú los sentidos ejercitados? Es decir, ¿tienes los dientes o las muelas o el estómago, tanto tu hígado? A la hora de explicarlo, el autor da un paso más. Es maduro aquel que puede, fijaros bien, discernir el bien del mal. Y esto es muy importante para nosotros como
como creyentes. No es únicamente que nosotros hayamos descubierto que somos pecadores y hemos descubierto que Cristo es nuestro Salvador y hemos dado el paso de hacer Cristo nuestro Señor y hemos tomado la Escritura, el alimento para nuestras almas de manera regular, sino que ahora tenemos que ir y empezar a discernir, es decir, a poder diferenciar lo que es bueno y malo, pero no en las cosas básicas. Por supuesto que robar es malo, que mentir es malo, etcétera, etcétera. Pero cuando está hablando aquí el autor de Hebreos de lo bueno y de lo malo, va mucho más allá. ¿Es la idea que tienes acerca del Señor Jesucristo buena o mala? ¿Está basado en las Escrituras o en la experiencia o invenciones e imaginación de algún autor? Cuando estamos hablando de salvación, o estamos hablando de cielo, o de la segunda venida de nuestro Señor Jesús, ¿te estás basando en qué? Es importante que veamos lo bueno y lo malo de todo esto. Hoy en día se está hablando por todas partes acerca del Señor Jesucristo. Es extraño que no veamos el nombre de Jesús en religiones, en filosofías, en opiniones, a veces criticándolo, otras veces quizá con algo positivo, pero las ideas son erráticas, son pasajeras, a veces superficiales y muchas veces deformadas. Hay un Cristo folclórico contra el cual nosotros debemos de luchar. ¿Estás discerniendo bien? Es decir, aquella opinión que tú tienes acerca de esa doctrina o acerca de Cristo, que es lo que el pasaje está tratando, ¿es bíblica o no es bíblica? Es importante que tengas una capacidad de discernir, es decir, todo aquello que no esté contrastado de manera clara con las Escrituras, tengo que rechazarlo. Y todo aquello que sea claro, directamente manifestado en las Escrituras, tengo que aceptarlo. ¿Tienes esta actitud? Esto es lo que se refiere a que nosotros tengamos capacidad de discernir y nuestros sentidos ejercitados. Pero entonces yo paso a mi último punto. ¿Qué es lo que nos dice el autor que debemos de hacer maduros? Es decir, para tener la capacidad de coger las Escrituras y entender todo aquello que nos expresa acerca de Cristo, la salvación, la eternidad, la iglesia, la oración, etc. Bueno, una vez más, nuestro texto nos está dando algunas puntualizaciones con respecto a eso. ¿Cómo? Con el uso. Esto es lo que nos está diciendo. Nosotros vamos a alcanzar la madurez usando lo que tenemos. Cuando cogen ahora a mi nieta y le van dando pequeños trozos de fruta o de comida para que ella misma empiece a manejarlas. Y claro, hay más de lo que destroza que lo que come, pero se está ejercitando con el uso. Poco a poco va aprendiendo, tendrá que ir aprendiendo cómo beber de un vaso y no solamente del biberón, o cómo utilizar una cuchara. Esto lo haciendo con las Escrituras. Tienes que aprender, tienes que ir alcanzando la madurez como usando las Escrituras. Es decir, a cada cuestión y a cada asunto que tenga que surgir, ve a la palabra de Dios. Cuando tú estás escuchando un mensaje y te están trayendo ciertas ideas, ve a ver si eso está contrastado o está basado en la palabra de Dios. Es el uso, es la práctica. Si quieres hacer ejercicio con respecto a alguna gimnasia que ahora te está viniendo de internet para hacer en casa, o quieres aprender con cierto libro de cocina nuevas recetas, tienes que practicarlo. No te va a salir a la primera, pero con el uso, con la práctica, vas a ir ejercitándote en estas cosas y cada vez tendrás más habilidad. Una de las grandes bendiciones también que se nos ha traído a lo largo de la historia es tener una concordancia. Y cómo enseguida podemos utilizar nuestra concordancia para ir bien. Tenemos diccionarios temáticos, tenemos otro tipo de literatura que nos ayudan a ir ejercitándonos en la palabra de Dios y que nosotros debemos de ir usando. Cuanto más use las Escrituras, más podrás ir viendo tu capacidad para entender doctrinas más básicas e importantes. Ahora tendrás quizá
de manera personal alguna lucha con alguna doctrina concreta que tenga que ver con la seguridad de tu salvación, que tenga que ver con el futuro que te viene, que tenga que ver con problemas que estás afrontando en estos momentos. Pero si tú has sido ejercitado en las Escrituras, si has tenido ya la práctica de usarlas, enseguida el Espíritu podrá iluminarte trayendo versículos y pasajes en diferentes lugares que te van a ayudar. En un principio no lo entenderás, pero cuanto más conozcas de las Escrituras, más podrás ver cómo está fundamentado. Y con esto quiero terminar. Ahora tienes la oportunidad. Tienes la palabra de Dios contigo. Puedes tener mucho tiempo para acercarte a las Escrituras. No te conformes con leche. Ve a las cosas más importantes y sólidas. Pero no simplemente para tener conocimiento, sino para que te puedas ejercitar para las buenas obras, para que puedas crecer y hacer que otros a tu alrededor conozcan y crezcan en estas verdades acerca de nuestra alma. Hay mucha gente a nuestro alrededor que se está haciendo preguntas. Es el momento clave. ¿Por qué? ¿Por qué permite Dios estas cosas? ¿Qué es lo que la Iglesia, el pueblo de Dios, tiene que decir? ¿Tiene la Escritura la respuesta? ¿Es Cristo la respuesta? Tú las tienes. Pero no es por tu propia experiencia o imaginación, sino porque la palabra de Dios lo dice. Así que tienes la oportunidad de ir a esa gente, yo desde aquí lo quiero hacer, a aquellos de vosotros que no sabéis, que no entendéis, que estáis haciéndonos preguntas. Cristo tiene la respuesta a nuestro mayor problema. El mayor problema no es el virus, no es la pandemia, es nuestro. Y cuando tú soluciones ese primer problema, todas las demás cosas te serán añadidas poco a poco. Así que aquel que está en la ignorancia, la palabra de Dios te va a encaminar a Cristo. Pero también para los demás, aquellos que os habéis centrado en una doctrina, no. La Escritura tiene 1000 doctrinas, tiene una amplitud mucho más grande. Así que es el tiempo ahora que investigues otras muchas áreas. Un creyente cabezón de un cuerpo raquítico. No, tienes que ir a todas las doctrinas que te van a hacer mejor persona, que te van a alimentar en todas las áreas. En las diferentes áreas, que puedas entender que no haya contradicción entre lo que dices y en lo que haces. Y la palabra de Dios tiene la manera de hacerlo. La palabra de Dios te va a mostrar las doctrinas de gracia o aquello que te va a alimentar, la oración y cómo orar más y cómo orar mejor, en cómo poder tener comunión sincera. ¿Qué es el amor del cual la Escritura está hablando? No el amor simplón, emocional, sino el amor del sacrificio de 1 Corintios 13, etcétera, etcétera. Hay muchos temas que son necesarios. Pero ahora el Señor, por su voluntad, las circunstancias que nos está trayendo, siéntate con tranquilidad, con mucho sosiego, con tu café en la mano, y profundiza en la palabra de Dios. Enriquécete y de la obra de salvación que ha traído en nuestras vidas. Y cuando tengas un tiempo de aflicción y dificultad, recuerda que hay unas promesas sublimes que son nuestras y que son seguras, que todo esto pasará. Nuestra vida también pasará, pero un día tendremos una vida completa, gozosa, eterna, nunca pasará. Y a eso os animamos a todos. Podéis contar conmigo, podéis escribir a través de esta página, hacer las preguntas, los comentarios que sean necesarios, pero no os quedéis quietos. Seguir investigando y seguir, porque está en juego nuestro crecimiento espiritual. Vamos a hacer una oración al Señor. Padre, te damos las gracias por la primera vez que pero también la grandeza del Salvador, que es Hijo Jesucristo. Te damos las gracias por el inicio que el Espíritu trajo a nuestras vidas y te damos las gracias por todos
y cada uno de los días que nos permites acercarnos a tu palabra. Queremos darte las gracias por el día de hoy, que nos hace sentir nuestra culpa, pero también el gozo de saber que estamos en tus manos, de que ahora tú eres nuestro Padre, que nos puedes disciplinar, pero como un padre lo hace con su hijo. Te pedimos, Señor, que abras los ojos de muchos, pero que a nosotros, tu pueblo, nos hagas crecer en lo que vemos y en lo que entendemos. Ayúdanos en la mejor manera y ayuda a aquellos que están pasando un tiempo muy duro en estas circunstancias del día de hoy. Te lo pedimos todo y te damos gracias en el nombre de Jesús.